Bueno, estamos nuevamente por este medio en una clase de física. En esta oportunidad vamos a ver el tema sistemas de fuerzas paralelas. Ya hemos visto oportunamente el sistema de fuerzas concurrentes, donde las direcciones de las fuerzas concurren a un punto de aplicación. Es decir, tenemos las direcciones que son oblicuas, entonces están, o son mejor dicho, concurrentes a un punto de aplicación. En este caso no es así. Las direcciones son paralelas, que pueden ser verticales, horizontales. Tal es el caso de la figura que tenemos acá de este hombre, por ejemplo, que mediante una valla está transportando dos cestas que tienen un determinado peso. Esto representaría un sistema de fuerzas paralelas de igual sentido. Acá tenemos como dato que una de las fuerzas es de 300 newton, la otra es de 500 newton y están separadas por una distancia de 80 centímetros. Esa sería la longitud donde están aplicadas cada una de estas fuerzas. Obviamente, y de la misma manera que hicimos con el sistema de fuerzas concurrentes, tenemos que hallar gráfica y analíticamente nuestra resultante. Vamos a comenzar con el cálculo analítico. Entonces acá vemos sistemas de fuerzas paralelas de igual sentido, donde este ejercicio que vamos a resolver corresponde a la hoja 26 del cuadernillo. Planteamos entonces la ecuación general de la resultante, que dice que nuestra resultante es la sumatoria de las fuerzas, y en este caso tendríamos, como las dos fuerzas apuntan hacia abajo, en este caso tendríamos F1 más F2. Podríamos haber colocado menos F1 menos F2 porque las dos apuntan hacia abajo, pero en definitiva lo que nos interesa es el módulo de la fuerza, y obviamente si las dos apuntan hacia abajo, nuestra resultante también va a apuntar hacia abajo, lo cual indicaría que ese negativo justamente indica que apunta hacia el eje negativo de las X. Si las dos van hacia arriba, la resultante apunta hacia arriba. Si las dos van hacia la derecha o hacia la izquierda, la resultante obviamente apuntará respectivamente en ese sentido. Bueno, acá la fuerza 1 es de 300 dinas, por eso hemos colocado en lugar de F1 300 dinas, más 500 dinas, que es el valor de F2. Como resultado, y sin mucho, digamos, cálculo analítico, porque simplemente se suman sus módulos, tendríamos 800 dinas. Ahora bien, lo que sí podemos calcular mediante una ecuación, que es la relación de Stevin, es dónde va a estar aplicada la resultante. Y obviamente cada una de las distancias desde las fuerzas hasta la resultante. Por eso es que ahí tendríamos la distancia 2, distancia 1 y la distancia. ¿Qué sería la distancia? Sería la longitud de la barra, en definitiva, en este caso, o vendríamos a decir la distancia a la cual está aplicada F1 y F2, es decir, la distancia entre F1 y F2. La D1 vendría a ser la distancia entre la fuerza 1 y la resultante, la D2 la distancia entre la F2 y la resultante. Y la relación de Stevin se plantea entonces de esta manera, que tendríamos fuerza 1 dividido distancia 2 es igual a fuerza 2 dividido distancia 1 es igual a resultante dividido la distancia. Esto, digamos, representa tres igualdades, pero obviamente en el momento de calcular la distancia 1 o la distancia 2, vamos a utilizar una relación de estas y la relación de la resultante y la distancia, por ser conocidas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos para averiguar, por ejemplo, D2, o sea, la distancia entre F2 hasta la resultante, elijo el juego de ecuaciones que contenga la distancia 2 y la resultante. O sea,
esta primera relación y esta última relación. Y me queda entonces este juego de ecuaciones de donde yo puedo despejar la distancia 2. Y esta distancia 2 me va a quedar despejada acá como el producto de la fuerza 1 por la distancia dividido la resultante. Reemplazando los valores, F1 300 dinas, distancia entre fuerzas 80 centímetros, resultante 800 dinas, tengo que la distancia 2, o sea, la distancia entre la fuerza 2 y la resultante es de 30 centímetros. Por lo tanto, si la longitud de la barra, o sea, si entre F1 y F2 tenemos 80 centímetros, por diferencia vamos a sacar que la distancia 1 es de 50 centímetros, justamente porque el total entre F1 y F2 es de 80 centímetros. Ahora bien, esto que estamos explicando analíticamente tiene su correlato gráfico, es decir, todas estas distancias que estamos nombrando acá las vamos a apreciar justamente en el método gráfico, y para eso este gráfico lo vamos a hacer mediante AutoCAD, ¿sí? Para que, digamos, quede más cómoda su realización con medidas, porque en sus carpetas ustedes lo van a tener que hacer justamente con medidas y con escala, de la misma manera que hicimos para el sistema de fuerzas concurrentes. Bueno, entonces acá tenemos el sistema de fuerzas paralelas de igual sentido. Acá me dice, debo elegir una escala de fuerzas y una escala de longitud. Obviamente la escala de fuerzas es para las fuerzas y la escala de longitud es para la barra que separa a las fuerzas. Entonces, en este ejemplo, nuestra escala de fuerzas conveniente va a ser 100 dinas por centímetro, y como la escala de longitud, digamos, como la longitud es de 80 centímetros, estos 80 centímetros obviamente no nos van a entrar en nuestra hoja. Vamos a elegir una escala de longitud de 10 centímetros cada centímetro. ¿Qué significa esto? Que cuando estemos dibujando 1 centímetro, en realidad estamos dibujando 10. Por lo tanto, si nuestra barra tiene 80 centímetros de longitud, vamos a medir 8 centímetros, o lo que es lo mismo, 80 milímetros, y ahí tendríamos entonces nuestra barra o la separación entre F1 y F2. Acá ya tenemos representado la resolución gráfica de este sistema de fuerzas, donde acá en color rojo hemos colocado la F1, en color azul la F2. A ver, sí. Bien, y en color rosado acá la resultante. Esto ya está resuelto, pero obviamente yo les voy a explicar cómo se resuelve este método gráfico, es decir, cómo se encuentra esta resultante que es, acá la hemos representado con color rosado. Y por ejemplo, acá vamos a acotar lo que hemos calculado recién de manera analítica. Por ejemplo, vamos a acotar la distancia entre F1 y la resultante, que es de 50 milímetros, o sea, 50 centímetros. Y vamos a acotar la distancia entonces entre F2 y la resultante, que es ni más ni menos que de 30 milímetros, que serían 3 centímetros. Es justamente lo que habíamos calculado acá. Nuestra distancia 2 de 30 centímetros y distancia 1 de 50 centímetros. Claro, acá está la longitud, digamos, original, o sea, sin pasarla a escala. Por eso hice 30 centímetros y 50 centímetros, porque en realidad, si fuera en escala, estos 30 centímetros serían 3 centímetros y esos 50 centímetros serían 5 centímetros. Y en milímetros, como estamos tocando en AutoCAD, como estamos acotando en AutoCAD, la distancia 2
o sea, de F2 a la resultante, 30 milímetros, o sea, 3 centímetros, y la distancia 1, o sea, de fuerza 1 a la resultante, 50 milímetros, o sea, 5 centímetros. Bueno, ahora vamos a desplazar esto un poco hacia allá porque vamos a hacer nosotros este método gráfico. Primero dibujamos entonces la línea de 80 milímetros, o sea, de 8 centímetros. Vamos a dibujar con la capa 0. Entonces vuelvo a repetir, serían 80 milímetros, o sea, 8 centímetros, que sería nuestra distancia entre F1 y F2 a escala, porque recordemos que era 80 centímetros, y con una escala de longitud de 10 centímetros cada centímetro, si yo hago una regla de 3 simple, me va a quedar que son 8 centímetros, o sea, 80 milímetros. Fíjense, a ver si es cierto. Ahí tenemos los 80 milímetros. Bueno, ahora, la fuerza 1, acá la hemos anotado con rojo. Entonces, la fuerza 1 era de 300 dinas. ¿Sí? Era de 300 dinas. Parte acá hacia abajo, o sea, serían 3 centímetros. Y la fuerza 2, 500 dinas, o sea, 5 centímetros. Observen que acá no le he colocado o sea, tendríamos que dibujar las puntadas de flecha, que las tengo dibujadas más acá, pero para que no se haga tan largo el video, se supone que la punta de la flecha va acá, en ese extremo, y va en ese extremo, ¿sí? Es decir, estas dos fuerzas apuntan hacia abajo. ¿Cómo es el método de resolución gráfica? Bueno, acá se coloca una fuerza a continuación de la otra. Entonces, por ejemplo, la F1 la vamos a colocar a continuación de F2 con el mismo módulo de dirección y sentido. Eso lo vamos a hacer copiando, obviamente. Copiamos esa fuerza, la vamos a tomar desde acá y la vamos a trasladar acá. Obviamente, esto en sus carpetas ustedes lo hacen con regla y escuadra. Bueno, y lo mismo con la F2, que la vamos a copiar a continuación de entonces la F1. Ahí hemos copiado estas fuerzas y eso lo hemos hecho ni más ni menos que para encontrar el punto de aplicación de la resultante. ¿Cómo hacemos? Bueno, con línea de trazos acá vamos a unir este extremo con ese extremo y vamos a unir este extremo con ese extremo. De tal manera que donde se intersectan estas dos líneas, por ahí pasa la resultante. ¿Y cuánto mide esa resultante? Bueno, habíamos sacado que eran 800 dinas, o sea, 8 centímetros. Que, por ejemplo, vamos a trazar. Obviamente, yo estoy con AutoCAD, ustedes están con regla y escuadra. Yo tengo que hacer algunos artificios para que me quede a medida. Vamos a ver, entonces, obviamente, mi resultante va a llegar hasta ahí. Obviamente coincide, si nosotros ponemos ahí nuestra línea de referencia, coincide con la longitud de F1 más F2. Bueno, entonces, si quisiéramos colocar algunos rótulos acá vamos a colocar F1, vamos a ver si no es muy grande, no importa. Vamos a colocar, sí, bueno, no importa el color. F1, si queremos cambiar, lo cambiamos a su color rojo, ahí está. Y vamos a colocar también F2,
también vamos a colocar el color de F2 y acá la resultante. Ahí estaría, ya está en su color. Bien, entonces F1, F2 y resultante. De esa manera hemos obtenido principalmente el punto de aplicación de la resultante, porque digamos, la longitud de la resultante, que también sale, digamos, de la unión entre una fuerza y la otra fuerza. Si yo proyecto la suma de F1 y F2, voy a tener la resultante. Ya sea que lo haga, digamos, con F1 y la proyección de F2, o con F2 y la proyección de F1. Lo mismo me va a dar. Y acá lo que sí podemos entonces acotar, vamos a colocar en la capa de cotas, vamos a acotar la distancia de F1 a la resultante, que es de 1, y es justamente esos 5 centímetros, y la distancia de F2 a la resultante, que justamente son esos 3 centímetros, o sea 30 milímetros. De esa manera hemos comprobado que tanto el cálculo analítico, donde me dice que D2 es 30 centímetros, acá lo estamos comprobando, D2 es la distancia de F2 a la resultante, también es 30, en este caso son 30 milímetros porque está dibujado a escala, ¿sí? En sus carpetas les va a quedar también de 30 milímetros, o sea de 3 centímetros. Bueno, ese es el método gráfico para el sistema de fuerzas paralelas de igual sentido. Si vemos ahora las fuerzas paralelas de distinto sentido que están en la hoja 27, o sea, la siguiente hoja, es la que tenemos acá, fuerzas paralelas de distinto sentido, ¿sí? Observen ahí que tenemos una F1 de 100 newton, una F2 de 200 newton, y acá una particularidad a tener en cuenta. Observemos que la resultante en este caso, de igual sentido, nos quedó en el medio, mejor dicho, entre F1 y F2, no en el medio. Para que nos hubiera quedado en el medio, la F1 y la F2 tendrían que ser del mismo módulo. Nos ha quedado entre F1 y F2. En cambio acá, según lo que estamos observando en este gráfico, la resultante queda por fuera de las fuerzas, ¿sí? Siempre va a quedar cerca de la fuerza de mayor módulo. En este caso, fíjense que ha quedado cerca de la F2, que es de 200 newton, que es mayor que la F1, que es de 100. Y obviamente esta resultante apunta hacia abajo. ¿Por qué? Porque la fuerza de 200 newton, que es la mayor, apunta hacia abajo. Ahora bien, ¿cómo será nuestro cálculo analítico? Bueno, el procedimiento es muy similar. Entonces, observemos, sumatoria de la fuerza es la resultante. Acá hemos colocado F1 menos F2, ¿sí? Teniendo en cuenta justamente que la F2 apunta hacia el eje X negativo. Pero en realidad, digamos, si ven el resultado nos daría menos 100, ese menos 100 me indica simplemente que esa fuerza va hacia abajo, porque el módulo es 100, eso es lo que nos importa. Entonces sería 100 newton de módulo hacia abajo. Bueno, entonces acá hay otro dato, que la longitud de la barra es de 50 centímetros. Por lo tanto, también si aplicamos la escala de longitud, tendremos que es de 5 centímetros en nuestra hoja. Y la fuerza 1 será de 1 centímetro, ya que la escala que vamos a elegir, esa escala es de 100 newton por centímetro. Esa escala la hemos colocado en otro lado, pero la escala de fuerza entonces es 100 newton por centímetro, y la de longitud sería 10 centímetros cada centímetro. Bien,
De acuerdo a eso, nuevamente la relación de Stevin para calcular la distancia 1 y la distancia 2. Ahora, teniendo en cuenta que la distancia 1, si nosotros observamos el gráfico, la distancia 1 va a ser la distancia entre la F1 y la resultante. ¿Sí? Acá va a ser, digamos, más grande esta distancia 1 que la separación entre la fuerza 1 y la fuerza 2. Entonces, aplicando la relación de Stevin entre F2 de 1, R y D, ¿por qué es así? Porque justamente lo que yo quiero averiguar es la distancia 1 y tengo que utilizar la fórmula que me involucre distancia 1, distancia 2 que es conocido, resultante que es conocido y la distancia que es el ancho de la barra, o sea, la longitud entre fuerza 1 y F1, que es 50 centímetros. Despejamos la distancia 1 y me queda F2 por distancia dividido la resultante. Reemplazo, F2 es, acá hay un error, no, está bien, F2 es 200 newton, la distancia es 50 centímetros y la resultante es 100 newton. Si resuelvo esto, 200 dividido 100 es 2, por 50 es 100. 100 centímetros. Quiere decir que la distancia entre la fuerza 1 y la resultante es 100 centímetros. Obviamente enseguida vamos a corroborar todo eso en el gráfico. Si la longitud de la barra es 50, quiere decir que la distancia 2 es 50. ¿Por qué? Y porque 50 y 50 sería 100, que es la distancia 1. De todas maneras, lo podemos también calcular por la relación de Stevin. Es decir, ahora elegimos el otro juego de ecuaciones que me involucra la distancia 2. Entonces despejamos la distancia 2 y me queda F1 por D dividido el resultante. F1 es 100, distancia es 50, resultante 100. 100 se va con 100. Por lo tanto, me queda 50 centímetros la distancia 2, que es como dijimos anteriormente. Quiere decir que el cálculo analítico, además de calcular el módulo de nuestra resultante, que en este caso fue 100 newton hacia abajo, con sentido hacia abajo, también nos ha calculado la distancia 1 y la distancia 2, o sea, la distancia entre la fuerza 1 y la resultante y la distancia entre la fuerza 2 y la resultante. Si ahora vamos a nuestro método gráfico a encontrar ese sistema de fuerzas paralelas de distintos sentidos, vamos a ver, primero vamos a acotar para demostrar esas distancias, o sea, la distancia entre la fuerza 1 y la resultante es 100 y la distancia entre la F2 y la resultante es 50. Por lo tanto, y eso es el dato que teníamos con anterioridad, la distancia entre F1 y F2 obviamente fue 50. Bueno, ahora vamos a ver en qué consiste este método gráfico de fuerzas paralelas de distintos sentidos. Primero tenemos que dibujar nuestra barra, que es de 50 centímetros, o sea, en definitiva, aplicando la escala sería de 5 centímetros en la hoja de cada uno de ustedes. Luego tenemos la fuerza 1 de 100 newton hacia arriba, o sea, 1 centímetro, y luego la fuerza F2 hacia abajo y de 2 centímetros, que representa los 200 newton. ¿Cómo es el procedimiento para hallar el punto de aplicación de nuestra resultante? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, como les dije anteriormente, es que nuestra resultante nos va a quedar por el lado de afuera de las fuerzas y cercana a la fuerza de mayor módulo. Si esta es F1,
esta es F2, quiere decir que nos va a quedar cercana a F2. Y obviamente nos va a quedar en el sentido de F2, como ya lo hemos calculado en el método analítico. Por lo tanto, lo que podemos hacer acá es, con línea de trazos, estirar nuestra barra de apoyo que teníamos acá. ¿Qué hacemos ahora? A continuación del punto de aplicación de la fuerza más grande, o sea, en este caso la F2, colocamos la F1, o sea, la más pequeña, con el mismo módulo de dirección, pero de sentido contrario. Entonces, eso lo hacemos así, copiando esta fuerza, la vamos a tomar desde acá y la vamos a llevar ahí. Es decir, la hemos copiado con sentido opuesto al que realmente tiene. La F1 apunta hacia arriba, acá la hemos copiado como una F' que apunte hacia abajo. ¿Y desde dónde empieza? Desde el punto de aplicación de la F2, o sea, de la fuerza mayor. Bueno, por el contrario, la fuerza mayor, que es la F2, la colocamos con el mismo módulo de dirección y sentido de la fuerza menor, o sea, de F1. Entonces acá copiamos esta fuerza, la vamos a tomar de acá y la vamos a llevar ahí. Entonces la hemos copiado, vuelvo a repetir, con la misma dirección, módulo y sentido. Vamos a dibujar acá, vamos a escribir que se trata de F1 bueno, acá quedó mucho más grande, está muy grande. Entonces vamos a poner ahí de 2.5 altura, está bien, y vamos a colocar F1. Bueno, y lo vamos a colocar en el color correspondiente, o sea, F1. Seleccionamos F2. Todo esto es tan largo así porque lo estoy explicando con AutoCAD, pero en una hoja de carpeta es mucho más rápido. Acá tendríamos entonces nuestra F2 original. Estoy poniendo las F1 y la F2 original. Quiere decir que esta que tenemos acá es F1' y esta que tenemos acá F2'. ¿Cómo hacemos ahora? Tenemos que unir el extremo este, que me quedó acá de F2, con el extremo de esta F1', o sea, el extremo F1' de F2' con el extremo de F1'. Y tenemos que hacerla atravesar esta otra línea de la barra, nuestra línea de base. Entonces lo vamos a hacer con línea de trazo. Con línea de trazo vamos entonces a unir desde acá hasta acá. Obviamente con regla de escuadra ustedes lo tienen que unir hasta ahí, que yo voy a aplicar otro método acá, que es un alargar este hasta, a ver, alargar hasta acá, enter, y esta no se quiere alargar. ¿Qué pasa? A ver, alargar está bien, sí. Hasta ahí. Bien. Bueno, no sé por qué motivo no me la está tomando. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a ver, la vamos a sacar de ortogonal. Vamos a tratar de no cambiar esa dirección. Bien, el problema es el siguiente. Que esta está más corta, entonces por eso no nos llegaba. Ahí. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Me va a aplicar la función de alargar. Vamos a ver si es cierto.
Modificar entonces, alargar hasta acá. Y ahora sí me lo hizo. ¿Por qué no me lo hacía recién? Porque yo había dibujado más cortita esta otra línea. Entonces ahí sí me lo hizo. Obviamente ustedes en la carpeta lo hacen con regla de escuadra mucho más rápido. Bueno, ahora tenemos que dibujar nuestra resultante, que ya conocemos el punto de aplicación, que sería esa intersección. Entonces, desde ahí, de 1 centímetro, que serían los 100 newton, que es justamente el valor de nuestra resultante. Entonces acá le ponemos justamente la R de resultante. Bueno, obviamente acá, si bien no hemos dibujado las flechas por cuestiones de tiempo, obviamente la F1 apunta hacia arriba, la F2 hacia abajo y la resultante hacia abajo. ¿Por qué? Porque la F2 tiene mayor módulo que la F1 y la F2 apunta hacia abajo, por lo tanto la resultante apunta hacia abajo. Además de eso, como son de distintos sentidos, la resultante siempre nos va a quedar por fuera de las fuerzas. Nos queda entre medio de las fuerzas cuando es de igual sentido. Cuando es de distinto sentido nos queda por fuera de las fuerzas. Y siempre del lado de la fuerza mayor va a quedar. O sea, más cerca de la fuerza mayor. Como acá la F2 es la mayor, por eso la resultante me quedó más cerca de F2. Según nuestros cálculos analíticos, la distancia 1 es de 100 centímetros. La distancia 1, recordemos, es la distancia desde la fuerza 1 a la resultante. Vamos a ver si es cierto. Vamos a acotar lineal desde la F1 a la resultante. Y ahí tenemos entonces esos que en nuestro caso serían 100 milímetros, porque estamos dibujando a escala, o sea, serían 10 centímetros. Por lo tanto, la distancia, como vimos acá, de la D2, que sería de F2 a la resultante, es de 50. Vamos a ver si es cierto. Acotar lineal de F2 a la resultante es 50. Quiere decir que ahí tenemos las distancias. D1, que sería 100, D2, D1, que sería 100 entonces, y D2, que sería 50. Y obviamente, tal como lo hicimos al principio, acotamos también la distancia entre F1 y F2, que en un principio teníamos como dato que era 50. Bueno, entonces de esta manera ya hemos realizado el método gráfico de los sistemas de fuerzas paralelas de igual sentido y las fuerzas paralelas de distinto sentido. Les he explicado el método gráfico de cada una de ellas y el método analítico de cada una de ellas, que consiste en la sumatoria de las fuerzas para hallar el módulo de la resultante y la aplicación de la relación de Stevin para hallar las distancias de 1 y de 2 correspondientes, la de 1 a la fuerza 1 a la resultante y la de 2 fuerza 2 a la resultante. Entonces, de esta manera hemos terminado el sistema de fuerzas paralelas de igual y distinto sentido. Bueno, nos estamos viendo.